Dios te bendiga grandemente. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo, deseándote las mejores bendiciones para usted, para su hogar y para toda su familia. Gloria a Dios por este momento que podemos compartir un día más en el devocional. Permítame presentar el tema del devocional del día de hoy, que dice de esta manera: dos maneras o dos formas de ver a un hombre, a un alma, como usted quiera llamarle. Amén. Así que quiero que vayan a buscar su Biblia, el libro de Lucas 19, 1 al verso 10. Capítulo 19, verso 1 al 10. Mientras usted va buscando el texto, aprovecho saludar a todos los que hacen posible de compartir estos devocionales, también al hermano Lenis Javier Hurtado Solarte, que hace posible la retransmisión de estos devocionales en la emisora La Luz de su Gloria, porque el varón, el hermano Lenis, es director de la emisora en Popayán, Colombia. Así que agradecer de todo corazón a todos aquellos que dejan sus comentarios en la caja de comentarios. No se olviden que estamos en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, como Isaías Valle pueden encontrar. Así que vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor con el tema que dice dos maneras o dos formas de ver un alma o una persona. ¿Amén? Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Con qué óptica hay dos maneras de ver de qué manera estás viendo a tu vecino? ¿De qué manera estás viendo a una persona que está frente a usted? Quizás se haya comportado de una manera terrible, pero acompáñeme a orar. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te exaltamos, manifiéstate en mi Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Padre Santo, que este devocional pueda llegar a las almas, puede tocar y cambiar vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar rápidamente en materia. Dos maneras de ver un alma o una persona, como usted quiera llamarle. Ciertamente todos los días o cada vez que se pueda, hay personas que se dirigen al cine a ver una película y llevan para compartir, se sientan, algunos salen haciendo una autocrítica diciendo: estaba muy bueno la película, algunos dicen: no, a mí no me gustó, y sucesivamente. Por eso, con qué expectativa vamos a ver lo que vamos a ver? Hay muchas personas dirigiéndose al estadio a alentar a su equipo, pero resulta que ese día su equipo le ganaron, y algunos vuelven insultando, enojados, o algunos, a pesar de la derrota que ha tenido su equipo, siguen alentando, siguen animados, siguen cantándole los cánticos. Depende de qué manera uno va a ver y si va a disfrutar o va a enojarse. Entonces, dicho esto, Jesús, como hemos leído en el relato de la palabra del Señor, pasaba por una ciudad antigua, Jericó, lugar que había sido conquistado por Josué en aquel tiempo, cuando el Señor
le entregó la tierra de Canaán a los hijos de Israel. Bueno, en este tiempo ya esta ciudad estaba habitada, estos lugares estaban habitados, entonces el Señor pasaba por esa ciudad. Ahora pasaba por esa ciudad, pero había un hombre que era jefe de los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran que se dedicaban a cobrar impuesto a las mismas personas de su nación, pero trabajando para otra nación. Es como que en tu nación entra un país extranjero y viene a cobrarte un impuesto. Y es más, hay personas de tu país que se toman el tiempo para trabajar para esa empresa o para esos países. Y hay personas enojado, en contra. Hoy en día existen. Bueno, antiguamente también existieron. Bueno, en los días de Jesús estaba este hombre que era jefe de los que recaudaban impuestos, perdón. Ahora era un judío, cobraba los mismos judíos, pero todo ese dinero se lo daba a los romanos, porque los romanos como imperio habían conquistado muchos territorios, incluyendo Israel. Ahora la gente de su nación, a estas personas como Zaqueo le decían pecadores, no solamente cobraban impuestos muy altos, sino que también se hacían ricos. Entonces eran considerados como traidores de la patria, estafadores de sus propios hermanos y tantas cosas que se decían. La cuestión era que eran tildados como pecadores, ¿ya? Entonces Jesús pasa por esa ciudad y Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús, la palabra de Dios en Isaías 9:6 dice que Él es Dios manifestado en carne, y eso lo confirma el apóstol Pablo enseñando a Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Jesús mismo dijo ser el Padre, que el que le había visto a él, había visto al Padre. Así que Jesús ya sabía quién era Zaqueo. Y había muchas personas que seguían a Jesús. Ahora, no sé si fue en ese momento de la tarde, de la noche, no sé en qué momento era que Jesús, o en qué horario, perdón, Jesús pasaba por la casa de Zaqueo. La cuestión que él dijo, cuando vio a Zaqueo en el árbol, le dijo: Zaqueo, date prisa, baja de ese árbol, hoy es necesario que me hospede o me quede a dormir y a comer en tu casa. La costumbre en esos lugares, cuando una visita pasaba por una casa, ellos le daban agua para lavar los pies, toallón para que se seque, le daban de comer, le daban posadas, o sea que le daban para dormir, había cama, o sea que le trataban muy bien. Y entonces ellos se sentían privilegiados. Entonces este hombre, Zaqueo, por más que para su nación era un ladrón, un delincuente, un pecador, un enemigo, porque ellos les habían tomado de esa manera. Y entonces, ves, hay dos tipos de personas, los judíos diciendo: este hombre es pecador, este hombre ya no es judío, por supuesto que era judío, pero Jesús no ve con esa óptica que ven los judíos, la persona natural. Entonces, de seguro a usted también le han hecho crítica, a usted le han visto las personas y le han dicho: ustedes esto y aquello que el otro, ¿verdad? Pero lo ve otra persona y dice: no, usted es una persona excelente. Por eso no todos tienen una crítica de la misma manera. Ahora la pregunta es: mi hermano, mi hermana, ¿de qué manera estás mirando un alma? ¿Lo estás mirando como un vecino que hace ruido, que es borracho, que hace escándalo? ¿O estás viéndolo como un pecador? Porque naturalmente el ser humano está en su pecado. Pero ¿con qué óptica lo estás mirando? Por lo menos los cristianos debemos ver a las personas. Gracias doy al Señor por nuestro pastor que nos ha instruido en la palabra de Dios. Nos ha dicho: cuando veamos un alma, miremos como candidato para el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué manera estás viendo a un alma?
Mira, esas personas que criticaron, que le dijeron, este hombre es pecador, este hombre es aquello, el otro, no pudieron hacer que Zaqueo cambiara. ¿Verdad? Que hay muchas personas, hay predicadores que se enfocan en destaparle el pecado a todo el mundo, pero no los he visto lograr llevarlos a reconciliar con Dios. Ahora la diferencia del Señor Jesús, el Señor Jesús sabía quién era Zaqueo, qué es lo que hacía Zaqueo. Pero cuando Jesús dijo, voy a ir a tu casa, él le recibió contento. Le preparó la comida, le preparó hospedaje para él y sus discípulos. Y entonces Jesús entró a la casa, porque cuando Jesús entra, todo se transforma. Esa es la realidad. Ahora este hombre puesto de pie dijo, mira, porque él conocía los mandamientos de Dios. Entonces dijo, mira, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Si a alguien de verdad les he defraudado, le voy a devolver cuadruplicado. Entonces, al ver esa acción de Zaqueo, el Señor dice, el Señor exclama de esta manera, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Mientras los judíos hablaban pestes de Zaqueo, de su propio hermano, así como hay cristianos hablando peste de un hermano, de un cristiano bautizado en el nombre, que quizás no están dando como debe andar. Pero el Señor no mira ni habla como habla el cristiano que se cree santo. Y entonces el Señor Jesús dijo, porque este también es hijo de Abraham. Jesús no miró a Zaqueo como el que estaba robando, enriqueciéndose ilícitamente, porque las cosas materiales nada son. Algunos se enojan por cosas materiales y pierden su gozo, critican, censuran y todo eso, en vez de mirar como un candidato por el reino de los cielos. Pero Jesús no le importó su dinero, lo que hacía, porque cuando Jesús tiene un objetivo de salvar a las personas, Él no está mirando lo que ha hecho. Jesús está buscando corazones dispuestos. Si hemos leído la historia, Zaqueo ya tenía un corazón dispuesto de conocer y ver quién era Jesús, de quién tanto se hablaba. Entonces, al estar Jesús, dijo, él se puso de pie, dijo, es hora de poner en práctica la palabra del Señor. Pero el Señor no entró acusándole a usted es un pecador, usted es un hijo del diablo, como algunos se atreven a decir, porque el diablo no hace hijos, esa es la realidad. Entonces, ¿de qué manera miramos a un alma? Miremos a un alma como Jesús mira. Jesús miró y dijo de Zaqueo, este es un hijo de Abraham, mientras los judíos dicen, no, este Zaqueo es un pecador. Y Dios no está mirando como aquellos que miran mal a su vecino y hablan peste de su vecino, para que sepas que tu vecino también es un alma de Dios. Aquel que te hizo daño es un alma de Dios. Míralo con ojos de Dios. Por eso el tema es dos maneras o dos formas de ver un alma o una persona. Dios te bendiga. Nos estamos viendo en otro devocional.